Estas son las palabras que hay y estas son las palabras para contar Electra aquí y ahora. Juan Paños, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme, un placer. Empezamos esta temporada invitando a nuestros invitados e invitadas a reflexionar sobre el teatro contemporáneo. ¿Cuáles crees que son los elementos que distinguen el teatro del siglo XXI? ¿Qué crees que caracteriza el teatro que se está haciendo hoy? Uy, qué difícil. La verdad es que no sé qué decirte porque hace poco tuve una conversación a este mismo respecto y hablábamos de que tenemos falta de perspectiva, ¿no? En el sentido de que cuando hablamos de teatro contemporáneo y teatro del siglo XXI, es que yo el único teatro que conozco es el del siglo XXI, la verdad. Como que yo he nacido y crecido como espectador de este teatro y como actor también en este teatro. Entonces, creo que si tuviéramos una visión más macro del teatro que se ha hecho a lo largo de la historia, y hablo del teatro de verdad, ahora que nosotros tenemos entre manos una tragedia griega, nos sorprenderíamos, yo creo, para bien, de que no ha mutado tanto, que la esencia del teatro, que yo creo que es el encuentro con los espectadores, no ha cambiado tanto. Y sí que quizá, bueno, pues en los últimos tiempos, quizá en la última década, sí que creo que el teatro contemporáneo está como desde mi punto de vista, volviendo a la ficción. Esta es mi sensación, como que vuelve la necesidad de contar historias, de inventarse historias que no tengan por qué ser reales, porque creo que veníamos de unos años donde queríamos contar nuestras propias historias basadas en hechos reales y triunfó la autoficción. Y creo que ahora, en general, tanto espectadores como creadores y creadoras estamos como deseosas de la vuelta a la ficción y a las historias. Esto no sé si es verdad, pero es simplemente una sensación mía. Sí, es verdad que hemos venido unos años como de mucha autoficción y ahora a lo mejor sí, puede ser que esto se esté dando. Bueno, ya hablamos de Electra, que está en el Teatro de la Abadía y que hoy nos lleva hasta ti. La verdad es que la Electra que se presenta, desde luego que es una Electra de aquí y de ahora. Pues sí, de alguna manera sí, porque es la nuestra, por así decirlo. No nos hemos querido apropiar de nada, pero sí que tampoco hemos querido quitarnos de en medio a nosotras mismas como intérpretes o Fernanda Horaci, que es quien la dirige, ella más como creadora, no nos hemos querido ir del mapa para hacer algo que sentíamos que teníamos que hacer, como una Electra, un modo de ser de una Electra. Quizá hinchado de un montón de referencias culturales que ya teníamos de otras que se han hecho o de otras maneras de abordar la tragedia griega. Y esta es sin duda la nuestra. Entonces, quizá por eso, por haberla hecho desde nosotras mismas y nuestras vocaciones y nuestras maneras de hacer, quizá por eso sí que es una Electra que se hace aquí y ahora en este sentido, ¿no? Y sí que hay una perspectiva contemporánea, pero vamos, yo creo que siempre la hay haciendo teatro, ¿no? En el momento en el que el encuentro con el espectador es en presente, siempre va a ser contemporáneo, ¿no? Entonces, esta es desde luego nuestra Electra y nuestra manera de hacer, que es muy la manera de hacer de Fernanda Horaci, porque las personas que componemos el elenco venimos trabajando con ella hace años, formándonos con ella, es como nuestra maestra de la actuación y ya compartíamos un código que es precisamente el de apropiarse de la propia actuación y de hacer que los materiales actúen a través de nosotros. Y no deja de llamar mucho la atención que verdaderamente es un teatro muy de texto. Cuando entras no hay prácticamente ningún elemento en escena. De hecho, vosotros mismos estáis sentados entre el público y de repente parece casi que el texto se emite desde el público. Sí, sí que hay. Mira, hace poco ha salido una crítica hermosa en el diario.es que, que elogiaba eso y a mí me ha parecido bonito porque hay muchas veces que vosotras, las personas que os dedicáis a la comunicación o al periodismo y todo esto, llenáis de significado cosas que muchas veces cuando estamos en el escenario no somos conscientes, no trabajamos tanto con el significado de la cosa o desde luego en este proceso, desde luego que no hemos trabajado tanto buscando un resultado, sino buscando un signo, una manera de hacer que nos vincule. Y en esta crítica hablaba como esas voces que salen desde el propio patio de butacas, es como si hablase el pueblo. Y habla esto de hablar, cuando habla el pueblo, en las escenas en las que participa el coro con Electra. Entonces, efectivamente, para nosotros eso ha sido como un gran hallazgo, encontrar esas voces y ver de qué manera hacer un coro hoy. Y esa ha sido la manera que nació como con mucha facilidad, como en el entorno de la lectura, con libretos en mano.
empezamos a decir textos de manera a veces simultánea, a veces uno se entretenía más en una frase, otro avanzaba hacia otro lugar del texto que le tocaba al coro. Entonces, sí, de alguna manera es como este coro, como si el propio espectador y los propios espectadores fueran los que entablasen diálogo con Electra desde sus butacas, desde el patio de butacas, porque el coro lo que nombra es lo que los espectadores ven. Ven un lamento repetido de Electra y el coro le señala por qué tu lamento es tan repetido, Electra. Entonces, bueno, que esto cuando ha salido en la crítica nos ha alegrado decir, ay, mira, pues esto se ha vivido como nosotros lo vivimos, que eso es una alegría. Y además es muy interesante porque verdaderamente al final estamos trayendo una tragedia griega al día de hoy. Es mucho texto, es un texto complejo, es un texto complejo de comunicar, que al final es de lo que se trata, y además sin ningún elemento que en cierta forma sirva de apoyo más que la palabra y la forma de interpretar esa palabra, ¿no? Y precisamente por eso es muy interesante vuestra interpretación y casi diría cómo no paráis quietos, hay un movimiento permanente, tanto físico como de la propia palabra, de la intensidad de la rapidez o lentitud. Y eso es lo que genera al final un movimiento donde a priori parece no haberlo. Sí, o sea, sin duda alguna, este trabajo surge de las palabras, del libreto original de Sófocles, y de tratar de poner esto y tratar de que esto se haga, como diciéndolo a través del actor, qué pasa con esas palabras y qué generan. Entonces, ese ha sido sin duda el motor de nuestro trabajo, esas palabras, ese libreto, y poniendo eso en primer lugar, hay que acompañarlo de alguna manera. O sea que si se mueve un cuerpo después de decir unas palabras, ese movimiento, por así decirlo, no sé si es orgánico la palabra, pero sí que el cuerpo se mueve de manera precisa o de manera justa, porque hay muchas veces palabras que no se pueden decir si el cuerpo no se ha movido, ¿no? Si esto no ha sucedido, si no sucede esa tensión, si no sucede esa fricción. Entonces, sí que nosotras hemos trabajado mucho con cada una de las palabras que decimos para ponerlas ahí en el espacio y ver qué pasa con ellas, ¿no? No, no es tanto como en otros procesos que yo he vivido como actor, en el que el actor se tiene que preparar para decir unas palabras, sino que aquí el proceso es un poco al revés. Yo vivo una cosa en la que digo unas palabras, observo qué es lo que producen y entonces sería como lo contrario a prepararse, ¿no? Como escucho lo que hay y eso me modifica después de haberlas dicho, no tanto prepararme para decirlas, sino escucharlas después de haberlas dicho. Y me parece muy interesante como al final, precisamente ese prepararte, casi me lleva un poco a Beckett, hay un poco una sensación de esperando a Godot todo el rato. Sí, sí puede ser, puede ser. Sí que hay algo, hay un montón de estéticas en la obra que nosotras hemos ido cogiendo desde un punto de vista muy intuitivo, porque era una obra un poco inclasificable para nosotras. No sabíamos bien cómo decir, no, nuestra propuesta es esta, o el código plástico es este, o el código de actuación incluso es este. Entonces, hemos como ido haciendo, y ahora es interesante porque es verdad que van apareciendo referencias, ¿no? Es verdad que puede haber algo beckettiano, de como también el otro día me señalaban a Pirandello por los personajes en busca de un actor, porque lo que sí que hay es una especie de conciencia teatral en el sentido de que las personas que estamos haciendo este espectáculo desde cada uno de los departamentos, ¿no? Ya sea Fernanda en la dirección, pero también David Picazo en la iluminación, Javier Entaca en la composición musical y el diseño de espacio sonoro, y las cuatro personas que formamos el elenco, somos como conscientes de la teatralidad que se está produciendo y nuestra vocación es la de que se produzca el teatro, ¿no? Entonces, sí que hay como, es interesante ver cómo de pronto nos llegan de vuelta referencias puramente teatrales, ¿no? Como puede ser maravilloso Beckett, y sí que hay algo de esto, ¿no? De personajes como con conciencia de la escena, por así decirlo, como atrapados en su propia escena. Y es curioso porque esto casi nos lleva a un, podríamos decir, finísimo sentido del humor que hay en la función, que está. Sí, sí, está sin duda, está ahí y ha estado en cada ensayo. No es una cosa buscada tampoco, o sea, no pretendíamos hacer una comedia, no pretendíamos hacer más que la tragedia que estaba escrita, pero es verdad que haciéndola nos ha sorprendido el humor, la risa como signo. En la sala de ensayo cuando nos reíamos, no solo
la gracia que nos hacía o de que de pronto Sófocles haya hecho como una virguería dramatúrgica que de pronto coge una cosa y la repite aquí o anuncia una cosa que la desarrolla de una manera muy distinta a cómo la anuncia y eso yo creo que sí que tiene un sentido cómico, o sea, a nivel como de estructura dramatúrgica, cómica, pero sí que también hay una risa frente al horror también, de alguna manera. Una risa que no sé si es humor negro la expresión más correcta, pero sí que hay humor que nos redime, que nos salva y también hay una risa nerviosa. Está pasando en el patio de butacas ahora que ya llevamos unos días de encuentro con el público y estamos súper felices. Es interesante porque hay veces que hay risas unánimes, como si el público se hubiera puesto de acuerdo para reírse en un momento dado, y hay otras veces donde algunas personas sueltas se ríen, quizá en algún momento que para otras es terrible. E incluso, bueno, como ha habido un par de días de que ha habido pequeño revuelo de gente molesta porque alguien se ríe en una escena que para ella la está viviendo como terrible y a alguien que le hace mucha gracia, ¿no? Y esto es muy interesante porque yo creo que eso es profundamente trágico, ¿no? Y que es trágico y que es contemporáneo, ¿no? O sea, la de veces que nos reímos por algo y luego nos sentimos mal por habernos reído, o las de veces que hemos empezado a reír y luego ya no nos hace ninguna gracia eso que nos hacía gracia antes. Entonces yo creo que este sentido de la risa, no sé si tanto sentido del humor, pero sí el humor en el sentido de tripas, de víscera, el humor Mm. está muy presente en esta tragedia. Sí, en el sentido como más atávico, ¿no? Eso es, sí. Al final, Electra va apareciendo, vemos cómo se desarrolla ese personaje, a lo mejor de una forma que en lugar de buscar tanto la justicia o rogársela a los dioses, casi que implora esa venganza, vemos como un poco esa lucha que tiene ella. Y el contrapunto es Orestes, que eres tú, que le interpretas. Y al final es curioso como él es como más frío, más distante, tiene como ese punto de racionalidad, de poner las cosas en su sitio, con calma. Sí, hay algo en Orestes que para mí ha sido fascinante y es que yo como actor he vivido como un proceso también un poco paralelo al dramatúrgico, al proceso dramatúrgico del personaje, que es que yo he trabajado con lo que tenía que hacer, sin tampoco cuestionar si qué moral o qué ética, si eso está bien, si está mal, en el sentido de que hay algo en el texto de Sófocles, ¿no? Que es lo que pone un poco en cuestión, que es que los dioses dicen que yo tengo que vengar la muerte de mi padre y que mi padre fue muerto por mi madre, que mi madre lo mató, por lo tanto yo tengo que matar a mi madre. Y es como una ecuación matemática en la que no hay mm, un matiz y yo entiendo que esto es lo que tengo que hacer y lo único que me pregunto es, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? Los dioses me dicen que así, lo tengo que hacer así, ¿no? Entonces como que tampoco hay un padecimiento sobre el acto que yo estoy haciendo. Que luego esto es interesante, la Orestiada, que es la parte que no vemos, ¿no? Pero es ya cuando Orestes, después de haber matado a su madre, se vuelve loco y le pasan todas estas cosas, que es precisamente lo que este texto puso en jaque en el momento en el que se representó y se publicó, pero sí que hay algo como una diferencia entre lo que Electra padece y tantos lamentos por esta tragedia que ella está viviendo que para el coro y para el pueblo son demasiados excesivos y tratan a Electra como si estuviera loca, cuando su manera de relacionarse con el conflicto es mucho más cercana a nosotras, ¿no? Como que imaginamos cómo estaría una persona que su padre mató a su hermana para sacrificarla a los dioses para ganar una guerra y entonces su madre mató a su padre y ahora ella vive con su madre y con el amante de su madre que también mató a su padre, ¿no? Entonces, ¿cómo va a vivir esta persona, pobrecita mía? Entonces, evidentemente, pues se lamenta, padece y está como al borde de ese precipicio y Orestes está mucho más con esa conciencia de, bueno, pues me toca a mí llevar la justicia en mi mano porque soy el hombre de la familia, que esto también tenía esta cosa, ¿no? Como que era solo cosa de hombres los que podían como matar. Entonces él sabe que le toca a él, pero sin hacerse muchas preguntas sobre si está bien o si está mal. Y es curioso que en esa ejecución, ese mantra que se repite, que me parece muy interesante, ¿no? De la cosa está porque la palabra la ha nombrado, ¿no? Está aquí, ¿ves cómo está aquí? Ujú. Que es casi, que se acaba convirtiendo en una especie de ritual. Sí, 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 hay algo
de las propias palabras, de ¿no? lo que hablábamos antes, de lo que produce las palabras al ser nombradas, que nosotras también hemos trabajado como con este plano, con esta capa, como si de alguna manera los personajes fueran víctimas de su propia escena, en el sentido de que quizá a ellos les gustaría hacer la escena de otra manera, pero Sófocles la ha escrito de esta manera y yo me tengo que, quizá a mí me gustaría decirte directamente lo que te voy a decir al final de la escena, pero yo estoy obligado a pasar por todas estas frases donde tú no vas a entender nada y finalmente ya te lo podré decir cuando hayas hecho todo este arco, ¿no? Entonces, mm, es hermoso porque trabajamos con esta conciencia de que el personaje sabe, que se sabe haciendo la escena, ¿no? Y sí que hay algo de esto, ¿no? De dónde quedan las palabras al ser dichas, pues que las palabras van quedando ahí. Creo que esa es una síntesis bastante bonita, como casi poética, que esto surgió en los ensayos y se quedó de lo que hacemos, de nuestro trabajo. Y a la vez decir, es que mi personaje ya no tiene más palabras. Tienes que entender Claro, las que te he dicho porque no tengo más. Me encantaría, pero sí. no hay más. Tal cual, esto es un momento de la obra donde explícitamente decimos esto y es cuando Electra no entiende algo que yo le estoy queriendo decir y que yo necesito que ella comprenda y ella me pide más explicaciones, pero yo tengo la desesperación de que no tengo más frases, de que yo todas las frases que tenía para que ella lo entienda ya las he dicho. Entonces, eso es lo que hace que se produzca esta escena, ¿no? Que esta escena suceda, que es la desesperación de dos personas o dos personajes intentando comprenderse pero que solo tienen unas palabras escritas hace muchísimos años y escogidas y memorizadas para entenderse. Entonces, de ahí surge esa escena. La vida misma a veces también. Absolutamente, sí, sí, la vida misma sin duda. ¿Cuántas veces nos gustaría poder decir otra frase, pero es que simplemente no podemos y tenemos esta frase para decir lo que queremos decir y ojalá el otro nos entienda y ojalá el otro entienda todo lo que quiere decir esta frase, ¿no? Es verdad que al final vivimos esta Electra de hoy, de aquí, de ahora, pero al final la venganza se acaba cumpliendo como bien estaba escrito y aunque en otra forma no deja de ser Electra en toda su plenitud, ¿no? Sí, o sea, también eso es interesante, el cómo que había veces, esto ya te lo confieso así como yo cosa mía, que yo decía, ay, pero estaremos haciendo Electra, esto es tragedia griega, ¿no? Como que me iba a mi casa después de los ensayos y pasaba esto, que llegábamos a este final de la obra, en el que aquí afortunadamente me puedo permitir el spoiler porque todo el mundo conoce, se dice desde el principio que yo he venido aquí a matar a mi madre y entonces en la escena de la muerte final mm, es una vez más una escena de la que no nos podemos escapar. No hay una adaptación dramatúrgica que corte eso, no hay nada de eso. Entonces, como que por mucho sentido del humor que hayamos querido tener, por una manera, una vocación de hacer las cosas desde hoy o hacer las cosas desde nosotras o hacer las cosas distintas, lo fuerte de la tragedia es lo inevitable de la tragedia y que este es el final y que no hay otro final y no hay un final alternativo, no hay un final abierto, que la historia acaba mal y es la historia que tenemos que contar. Entonces, eso es profundamente trágico, incluso para nosotras, ¿eh? Desde el escenario me pasa ahora estos días que ya estamos como en el ritmo de funciones, que miro a los espectadores como ahí en el final, porque es una obra que sucede muy con el público y yo como que hay veces, el otro día me vino una amiga muy querida a ver la función, decía, ay, yo pensaba que quizá el final cambiaba, ¿sabes? Como que tenía, dices, quise tanto, ¿sabes? Empaticé tanto con todos los personajes que tenía la esperanza de que en el final de pronto lo resolvierais de otra manera y se pudiera reescribir la tragedia. Y lo terrible es que no, lo terrible es que el final está escrito y tenemos que hacer lo que está escrito. Son las palabras que hay. Tal cual, sí, sí, no podemos cambiar a Sófocles y vamos, Dios nos libre o los dioses nos libren de cambiar a Sófocles. Juan Paños, nuestra entrevista va a llegar a su fin, pero antes de despedirte, tenemos aquí otro ritual que es proponer a nuestros invitados e invitadas un café con una persona que no tiene por qué estar viva o un personaje de ficción con el que si pudieran se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? Oh, wow, ¿con quién me tomaría yo un café? Ay, qué buena pregunta. Pues mira, eh, me gustaría mucho tomarme un café con Hamlet. No sé, ya que propones Bueno, un personaje de ficción. hay mucho de Electra en Hamlet, en Sí, realidad. sí, sin duda. Son Y dos yo historias. yo como Orestes también me veo, o sea, sin duda Shakespeare
a mí me ha pasado que primero soy más como conocedor o lector de Shakespeare que de los clásicos griegos y de pronto ahora al leer a los griegos digo, madre mía, Shakespeare, qué tío más listo, ¿no? Y me pasa que me encantaría tomarme un café con Hamlet para verlo, para ver cómo era, como ajeno a todas las representaciones de Hamlet que yo he visto y ajeno a tantas veces que se le ha representado o que se le ha querido significar cosas. Me parece que su espíritu más joven y adolescente me sería muy elocuente e inspirador, no solo para hacer Hamlet, que ojalá algún día, ¿no? Sino para aprender del teatro, ¿no? Como el desfase que siempre hay entre lo que leemos e imaginamos cuando leemos y lo que vemos cuando de pronto vemos al material fuente, pues me encantaría un café con Hamlet. Juan Paños, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos llevado hasta esta Electra que está en el Teatro de la Abadía y gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias, gracias a ti, un gusto.